Hola, buena tarde a todos, a todas. Es un honor para mí ser parte de este maravilloso panel con estas maravillosas mujeres que dedican tiempo, esfuerzo y trabajo a detonar lo que es la innovación a través de la gestión, el desarrollo y la potencialización de la diversidad y la inclusión. Y son ejemplo claro de cómo la unión de estos tres factores, diversidad, inclusión e innovación, en las organizaciones brinda resultados positivos y sin duda casos de éxito. El día de hoy les queremos platicar sobre lo que es Bold Diversity. Bold Diversity habla de Power of Innovation Inside Out y es una investigación que refuerza la necesidad de tener diversidad e inclusión como un detonador principal hacia la innovación. Se hizo un reporte digital o un paper elaborado conjuntamente por las empresas que tenemos bien representadas aquí, que son Dell Technologies, EY, el Instituto Mexicano de la Competitividad, o en sus siglas IMCO, y Great Culture to Innovate México. Ahí se encontraron hallazgos importantes y veremos el significado que tienen estos hallazgos tanto para el país como para el tema de la innovación como tal y cómo podemos seguir impulsando estos temas. Antes de entrar de lleno a ello, me permito dar una breve introducción de cada una de nuestras panelistas. Tenemos aquí a Ada Cleghorn, que es Client Solution Sales Director en Dell Technologies. Abril Rodríguez, líder en diversidad, equidad e inclusión en EY México. Fátima Mase, si es correcto, Mase. Sí. Súper. Directora de Sociedad Incluyente en IMCO. Y Michelle Ferrari, CEO en Great Culture to Innovate México. Les pido un aplauso para todas ellas. Para mí es un honor compartir este espacio con ellas y las felicito, pues me gustaría expresarles que en mi experiencia laboral yo he vivido de primera mano la importancia que se tiene hacia la diversidad y la inclusión, hacia la diversidad a este tema de aceptar que todos somos diferentes, que tenemos ideas diferentes y formas diferentes de pensar, y cómo unir y abrazar esas diferencias es la inclusión para mí, cómo unes y abrazas eso y haces que esas diferencias realmente puedan ser aprovechadas, que estén en la mesa, sean parte del diálogo, que es muy importante, y cómo abrazar esas ideas hace que tengas un paso mayor hacia la innovación, ¿no? Hacia encontrar diferentes formas de cómo resolver las cosas. Entonces, Bold Diversity es este paper que les comento, que hoy se detona, hoy en el QR que pueden encontrar aquí atrás, ustedes ya lo pueden leer y ser los primeros en leerlo, lo cual es muy importante. Es algo de manera gratuita y es muy importante porque justamente liga estos temas de diversidad e inclusión a la innovación. Entonces, vamos a lanzar algunas preguntas. La idea es que este panel sea muy dinámico, muy rico, entonces que todas puedan participar, siéntanse libres de levantar la mano, tomar la voz. Y me gustaría empezar un poco con ¿qué aportó cada una de ustedes y cada una de sus empresas a este tema tan importante como Bold Diversity? Si podemos empezar por allá, por favor. Claro. Pues muchísimas gracias por este espacio. Yo me siento muy orgullosa de haber trabajado en este reporte, pero también de estar compartiendo este panel con mujeres tan importantes. En el IMCO lo que hacemos desde el área de sociedad incluyente pues es analizar de manera cada vez más profunda cuáles son las barreras que detienen a las mujeres para entrar, permanecer y crecer en el mercado laboral. Realmente creo que el diagnóstico ha sido relativamente claro, pero sí creemos que tenemos que profundizar en lo que está sucediendo para poder encontrar acciones que sean contundentes y que nos ayuden a romper estas barreras, algunas invisibles, otras no tanto, que impiden que las mujeres pues exploten todo su potencial, ¿no? Entonces, desde el IMCO hemos generado información, datos, análisis en torno a estas barreras que todo lo que hacemos desde el IMCO es público, nos consideramos como consultores de la sociedad buscando que esa información detone acciones y recomendaciones muy puntuales para diferentes actores en la sociedad y pues eso fue justo lo que aportamos, ¿no? Un panorama con respecto a cuál es el valor económico de sumar a más mujeres en la economía remunerada y qué es lo que estamos viendo, cuál es la situación de las trabajadoras y cómo se ven en puestos de liderazgo y en torno a pues, los temas, digamos, que les impiden aprovechar su potencial en la economía remunerada. Gracias. Abril. Gracias, Edurne. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, básicamente yo estoy en EY. EY es una consultora
de negocios. Nosotros tenemos mucho tiempo a nivel global trabajando en crear una cultura de diversidad e inclusión y por ende hemos patrocinado diversos estudios con consultoras y con asociaciones a lo largo del mundo, donde enfatizamos en la importancia de la diversidad e inclusión como un caso de negocio. Y esto es muy relevante porque normalmente los temas de diversidad e inclusión no se les da en el ámbito empresarial la importancia que tienen y tenemos diversos reportes. Incluyamos algunos datos en el reporte específicamente en cuáles son los beneficios en temas de retención, 19% mayor retención, 57% mayor colaboración de equipo, 12% mejor desempeño y cómo esto impacta también en cuestiones como la innovación. Y ahora hablaremos de eso, pero actualmente pues es algo toral el mantenerse creando y transformando las empresas. Entonces, ¿cómo entra el componente de diversidad e inclusión en esta parte? También nosotros ahondamos en la parte LGBT dentro del reporte, pues consideramos que es un tema muy importante que hay que poner también en la mesa en la sociedad mexicana, donde tenemos rezagos importantes. Ahí lo mencionábamos, un tema es salir del closet en el ámbito personal, pero ¿qué pasa cuando hablamos en cuestiones de trabajo, no? Encontramos ahí, citando otros estudios, que no es lo más sencillo salir del trabajo o manifestar la orientación sexual o identidad de género en el trabajo. Entonces, son algunos de los retos que tenemos también pendientes. Sí, gracias, Abby. ¿Ada? Gracias. Y primero que todo, gracias también Michelle y a Great Culture to Innovate por habernos invitado a ser parte de este documento tan valioso, no solamente para los que formamos parte de él, sino que estamos dando, ¿no?, a todos ustedes para también ser partícipes de toda esta información y de cómo podemos empezar o seguir construyendo sobre esta base de diversidad e inclusión. Desde Dell Technologies llevamos también muchos años trabajando en un documento que de hecho es público y que se llama Progress Made Real 2030, en el cual establecemos objetivos muy específicos y que además nos hacemos responsables de verificar cada cierto tiempo el progreso que hacemos hacia esos objetivos. Y precisamente lo que abordamos en el documento es cuáles son esos objetivos de Dell, cómo se están trabajando para cada vez más tener ese impacto en la sociedad, empezando con nuestros empleados, con la forma en la que formamos la cultura organizacional y promovemos esta diversidad que es base de innovación. Para Dell Technologies, como una empresa de tecnología, la diversidad y la inclusión es base importante y clave para seguir desarrollando innovación dentro de la empresa también. Gracias, Ada. Muchas gracias, Ada. Pues también comienzo por agradecer al IMCO, Fátima, también a Abril, Ernst Young, Edu por ser nuestra moderadora el día de hoy y por supuesto a Dell como parte de un ejemplo importante en el mundo de la tecnología. Y pues bueno, de la trinchera de Great Culture to Innovate, nosotros somos y tenemos una misión, nos dedicamos a mover cultura a través de una metodología basada en ciencia de datos, una metodología que prueba y comprueba cómo las culturas funcionan en las organizaciones para detonar y potencializar el talento a través de la diversidad con un alto impacto en el mundo de innovación. Entonces, al tener una cantidad de datos extraordinarios como cada una de estas empresas lo tiene, me parece que el unir esfuerzos para sacar al mercado un reporte como Bold Diversity, donde hace cada vez más evidente o hace evidente lo evidente, donde tenemos que trabajar cada uno de nuestros ángulos y todo a través de datos, que es lo que me parece más extraordinario porque de ahí no te puedes esconder, ¿no? O sea, yo creo que la realidad está puesta en este papel. Y yo creo que el origen detrás de todo esto es realmente cómo incluir y potencializar los negocios a través de su gente, ¿no? Independientemente de los diferentes roles que hay, preferencias sexuales, género, edades, etcétera, cómo esa diversidad impacta dentro de todo lo que hacemos en el día a día, contemplando al talento en el centro de la ecuación, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos en Great Culture to Innovate y es el fit que hacemos dentro de Bold Diversity. Sí, gracias, Michelle. Y la importancia, que como dices, de tener datos. Al final, los números son muy fríos y un poco lo que no se mide no se puede controlar. Y eso que no mides, al final no puedes cambiarlo, ¿no? Que parte de innovar es justamente cambiar, ¿no? Cómo encontrar esa forma de cada vez ser mejor. Y regreso un poco a lo que decía Fátima en cuestión de barreras. Me gustaría ver, además de qué se cumple con esta investigación,
¿Qué barreras encontraron para poderla hacer, o sea, para poder documentar todos estos datos? A ver, mira, desde la visión que nosotros aportamos, que sí nos acotamos a la parte de mujeres, no porque sea lo único importante, sino porque es en donde hay más información, y es impresionante que de todos modos, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho o los avances como sociedad que hemos tenido, pues no hemos logrado romper con esas barreras, ¿no? Y parte de lo que encontramos y que hacemos evidente en nuestra sección del reporte es pues todo lo que tiene que ver con los trabajos no remunerados, ¿no? O sea, una mujer en México destina 50.4 horas a la semana en trabajos no remunerados, lavar, planchar, cuidar a los niños, a mi mamá, al pariente enfermo, o sea, es mucho más que las 48 horas que destina un trabajador que además trabaja mucho, ¿no? En México. Y eso sumado, si eres trabajadora, bueno, pues ahora súmale más tu labor remunerada. Entonces, esto por supuesto que influye en las decisiones que hacen las mujeres, ¿no? En un mundo en donde todavía en México se considera que la productividad está asociada al número de horas que destinas en la oficina, pues es imposible pensar que más mujeres tienen acceso, que es fácil para una mujer acceder a un empleo formal, ¿no? Y entonces terminan optando por quedarse en el sector informal, en donde quedan en la vulnerabilidad porque no tienen acceso a seguridad social, porque los salarios son menores. Y esto es algo de lo que vimos durante la pandemia, ¿no? O sea, hace un año estábamos platicando cómo la pandemia prácticamente estaba borrando 10, 15 años de igualdad en el mercado laboral. Estos peores escenarios realmente no se concluyeron. A finales del año pasado prácticamente se recuperaron todos los empleos que se perdieron durante la pandemia, pero lo que sí cambió fueron las condiciones laborales que tienen las mujeres. Hay una mayor proporción de ellas en la informalidad, los salarios que ganan son menores, hay una mayor proporción de mujeres que están subocupadas, o sea, que trabajan menos horas de las que quisieran trabajar en el mercado laboral. Y esto pues, nos pone en una crisis laboral distinta a la que hablamos el año pasado, pero tenemos un problema de calidad en el empleo que sin duda afecta considerablemente a las mujeres, ¿no? Claro, y sin duda las barreras a veces nos las ponemos nosotras mismas, ¿no? Con esta creencia o estos sesgos inconscientes que tenemos de costumbres en donde nos dicen que por ser mujer tienes que cumplir con cierto rol. Entonces te vas poniendo tú solita también una barrera, ¿no? Y te lo vas poniendo y no, porque prácticamente estás programada, ¿no? Claro. O sea, te criaron así, estás… toda tu software, ¿no? Te grita, oye, ahí no vas, ¿no? ¿Por qué no estás con tus hijos? Yo lo vivo a diario, tengo 3 niños, o sea, y sí lo pienso y digo, para, ¿no? Me pasa a mí, que estudio estos temas y que sabes que quieres romper con estos roles de género. Ahora imagínate, o sea, como sociedad, por eso creo que son barreras que por supuesto que tenemos que ir rompiendo y que tenemos que, o sea, si queremos realmente avanzar en una agenda de igualdad, pues tienes que pensar desde cómo crías a los niños para que no traigan esta información que traemos nosotros y que estamos perpetuando, ¿no? Correcto. Y ahí en ese punto, además, Edurne, me gustaría platicar. Adelante. En el reporte tocamos el tema de la discriminación estructural, que es justo una cuestión sumamente importante y va vinculada con esta parte de socialmente existen ciertos programas o un sistema, y ese sistema va generando y perpetuando situaciones de discriminación. Y justamente el tema, cuando leemos los números en temas del acceso a mujeres, los números de CEPAL, es bastante preocupante, pero es algo que se va perpetuando y hasta el momento en el que no nos detenemos. Y creo que es una parte de 2 frentes. Por una parte, sensibilizar a cambiar esos patrones y por otra parte empoderar a las mujeres, pero sí coincido que es bastante complicado cuando uno ve, porque caen en esas dinámicas, porque estamos programadas así, ¿no? Entonces lo importante es… Claro, es desprogramar y volver a programar otra cosa. Exacto. ¿No? Es innovar, eso también es innovar. Sí. Y por eso también agregando ahí el punto de la representación, porque al estar programadas de cierta forma, si no tenemos esas representaciones dentro de las empresas, dentro de las diferentes estructuras de la sociedad, las nuevas generaciones no tienen a dónde proyectarse o a dónde mirar y decir, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, también es la responsabilidad que tenemos como empresa, como sector privado, de justamente buscar cómo empoderar a todas esas niñas, mujeres, grupos de sectores minoritarios, a que realmente puedan tener esas herramientas y poder decir, sí puedo llegar allá, empezarlos a desprogramar, como decías, Edurne, pero empieza por darles las herramientas. 2, buscar tener esa representación en las empresas y en nuestra sociedad para que tengan a dónde mirarse y ver ese espejo
y reflejarse ahí. Sí, y agregando, yo creo que un poco el tema de la iniciativa privada me parece que tiene un gran peso para que las cosas empiecen a suceder de una manera distinta, ¿no? En el tema de la innovación, específico temas muy del mundo de lo que hace girar la innovación en una empresa, por ejemplo, psychological safety, tomas de riesgo, cercanía, apertura, disrupción, debate, todos estos temas que giran alrededor de las decisiones, donde se toman las decisiones para innovar. Innovar, hablándolo desde un producto, proceso, solución, muchos temas que giran alrededor del mundo de la innovación. Las mujeres no tienen un entorno o no están dentro de un entorno que les provee de esta seguridad para poderlo hacer. Entonces, normalmente se echan para atrás o se quedan calladas, apagando todo este potencial que tiene la organización. Entonces, la empresa, al medir estos temas y al darse cuenta de cómo está funcionando esto, puede empezar a generar prácticas y políticas y formas en las que la mujer se sienta mucho más segura en un lugar donde puede hablar, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver, y por eso muchas veces vemos que los hombres piden, digo, moviéndome un poquito del tema, pero los hombres piden 100 veces más un ascenso que una mujer, porque la mujer no va y no habla, entonces no se lo dan. Entonces, llevando eso a la realidad de la innovación pasa lo mismo. Necesitamos tener mucha más proactividad, empoderamiento, pero también un entorno que se preste a que suceda. Claro, un entorno seguro, porque seguramente han escuchado, todos aquí han escuchado que dicen que, por ejemplo, una mujer se avienta a pedir trabajo cuando cree que cumple el 100% de los requisitos, ¿no? Y un hombre dice, no, pues yo hablo inglés, va, ¿no? O sea, se avientan. Y entonces ese mismo empuje no es que las mujeres no lo tengamos, pero justamente en las empresas, en muchas empresas, lamentablemente no hay ese espacio seguro donde tú como mujer dices, puedo levantar la voz y mi voz va a ser escuchada, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, abrir esos espacios. Y regreso un poquito contigo, Mitch, para ir al revés y crear un orden diferente. ¿Qué significa este documento para México? O sea, en México somos muy buenos para el ingenio mexicano, ¿no? O sea, para resolver cosas con ingenio mexicano y construir cosas, y la verdad somos buenos en innovación, pero ¿qué significa este paper para México como tal? Pues bueno, primero ponerlo en manos de los líderes que hoy día toman decisión, que en particular son en gran parte hombres caucásicos de cierta edad, ¿no? Ponerlo a disposición, es gratuito, leerlo, ver la data, concientizarse, y yo diría escoger 2 temas para que puedas empezar a actuar de una manera diferente, como líder y alguien que tomas la decisión, ¿no? Entonces, siempre acercar datos tan finos y tan quirúrgicamente estudiados, con metodologías tan aprobadas, evidentemente pone a las manos de toda la sociedad pues una forma, te abre los ojos para entender lo que realmente está pasando allá afuera, ¿no? Entonces yo creo que es información es educarte, es estar al día con lo que sucede y cómo tú puedes empezar a influenciar en ese mundo, ¿no? Así que yo creo que es un acceso a ese conocimiento. Es también, siguiendo la idea de Michelle, es una cosa es hablar de diversidad e inclusión, y siempre decimos, sí, hay que tener diversidad, hay que tener inclusión, hay que ser diversos, y parte del documento lo menciona. Esa diversidad muchas veces la vemos plasmada en una foto con una persona caucásica, una asiática, una de color, en una foto, y eso realmente no es… Con una cuota. Sí, o alguien en una silla de ruedas, y ya, tenemos diversidad. Pero eso realmente no es una diversidad real, orgánica, donde existe una inclusión y esas voces sean escuchadas. Entonces, creo también que este documento, cuando presentamos estos datos duros, reales, que son factuales de nuestra sociedad y nuestra realidad, puede también abrir la mente a muchas personas que también quieren hacer un cambio, no saben cómo, y es una forma de empezar a entender realmente lo que está pasando y ver ejemplos de cómo diferentes empresas están accionando desde su trinchera, diferentes metodologías, acciones, cada uno desde su punto de vista, pero que todas contribuyen al final a ese fin. Claro, una buena guía de dónde partir, ¿no? Exacto. Correcto. Sí, justo un punto importante es muchas veces cuando buscamos información en temas de diversidad e inclusión, encontramos reportes en inglés, encontramos información sobre Europa, Estados Unidos, a veces hasta España,
pero es difícil encontrar información específicamente enfocada en México. Y la realidad de México es muy distinta de la de todos estos otros países, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de racismo. El entendimiento es muy diferente del racismo que se vive en Estados Unidos, por ejemplo, y necesita afrontarse de otra manera y con otras herramientas. Entonces, de alguna forma, el tener datos en México y de México es algo sumamente importante. Me parece que el hecho de que en un documento, porque si yo me pongo a buscar información de mujeres puedo llegar y información LGBT puedo llegar, pero que en un documento se condense esa información es algo bastante oportuno. ¿Por qué? Porque estamos buscando llegar a las cabezas de las organizaciones y que con estos números se sensibilicen sobre los diferentes retos que existen. Hablamos también de temas de interseccionalidad, que es una cuestión fundamental ahora, porque no basta hacer políticas para mujeres, tenemos que atender las diferentes realidades, porque no es la misma situación una mujer de clase económica alta que busca empezar a trabajar y que habla 3 idiomas, a la de una persona que vive en la sierra, que no tiene acceso a una educación y que aparte tiene una discapacidad. Entonces tenemos que, verdaderamente yo sí creo que las empresas podemos ser agentes de cambio y buscar entender la realidad y ver cómo podemos generar pues un mundo más equitativo para los demás. Coincido que el hecho de poner casos de éxito también ayuda mucho, porque muchas veces pues no se entiende o se ve la diversidad como algo, me ha tocado platicarlo con muchas empresas, que piensan tenemos que tener millones para invertir y para eso es algo que nos falta mucho camino, y cuando ves y empiezas a ver cómo empezaron y de alguna forma ciertas pautas, puede ayudar a que empresas se animen a levantar la mano, a empezar a ver cómo pueden cerrar esa brecha. Entonces yo creo que es algo bastante oportuno. Sí, no, coincido totalmente. Yo creo que este estudio lo que hace es que básicamente construye, como bien decías, el caso de negocio, porque al final creo que esta parte de inclusión y de diversidad se ve hasta cierto punto como una cuestión de responsabilidad social. Y no necesariamente lo es. O sea, realmente los actores ganan en la medida en la que logran incorporar que logran captar tantas voces como hay en la sociedad, ¿no? El dato que manejamos mucho en IMCO es, si México lograra sumar a 8.2 millones de mujeres en la economía, porque tuviéramos una tasa de participación económica más parecida a lo de los países avanzados, el PIB de México podría ser 15% mayor en los próximos 10 años. Y esta ganancia económica que se ve pues muy agregada, ¿no? A través del PIB, en realidad es tener a más mujeres que tienen autonomía económica, tener mayores ingresos para sus familias, tener empresas que, como decía Abril, pues no tienen que gastar más porque disminuye su tasa de rotación o porque disminuyen sus costos de reclutamiento, porque logran llegar a nuevos mercados, porque logran ver, digamos, identificar problemáticas o productos que son importantes para todos los grupos de la sociedad, diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, al final, realmente nos conviene a todas y a todos como sociedad lograr que esta diversidad y esta inclusión se conviertan en una realidad, pero para que eso suceda, pues realmente todas y todos tenemos que actuar. Entonces, a través de los casos de éxito, creo que es una manera de inspirar a las empresas y a los centros de trabajo hoy, para que incorporen y adopten diferentes prácticas. Unas pueden ser más costosas, otras no. Decías la parte de las mujeres, ¿no? Que igual y no me siento segura. Hay prácticas como redactar una vacante en femenino que automáticamente cambia el chip y decir, están buscando una ingeniera de datos, ¿no? O una científica de datos, tal vez esa puedo ser yo. Entonces, creo que a mí me encantaría que el próximo año estemos con la versión 2.0, en donde tengamos ya, o sea, muchos más casos de éxito, e incluso igual y acciones, incluso a través de cámaras empresariales, que sean muy concisas de cómo podemos ir materializando estos escenarios de éxito, ¿no? Sí, cómo inspirar, porque también empresas dejan ese trabajo y ese esfuerzo a veces al área de recursos humanos, o sea, como que la importancia realmente, de que este esfuerzo se vea desde la cabeza de la empresa, ¿no? Y que realmente sea un esfuerzo como empresa, no por cumplir una cuota o no por decir soy una empresa innovadora y tener el papel, sino que realmente se viva en la cultura, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuáles creen que serían como los puntos más importantes de por qué tenemos que leer este documento, además de que nos va a servir para inspirarnos al tema de innovación, pero por qué realmente este documento nos va a ayudar a ligar la diversidad con la innovación? Mira, yo lo que creo es primero pues encontrar estos datos duros que te permiten pues corroborar esto, ¿no? Que al final del día no es nada más una cuestión de discurso. Y yo creo que la segunda es también hacer una invitación, o sea,
el diagnóstico en los datos es fundamental, pero creo que a la hora de llevarlo a la empresa y decir, a ver, se va a empezar con esta estrategia de diversidad e inclusión, pues también vale la pena ponerle números, porque el problema es que muchos de estos esfuerzos se terminan perdiendo porque no se corroboran los beneficios que tiene. Entonces, si desde un inicio, desde que se está plasmando, pensando en la estrategia, le podemos poner datos en donde quisiéramos incidir al interior de la empresa, creo que eso mismo permitiría, pues primero, corroborar que ha traído beneficios y segundo, si no los ha traído, pues hacer una especie de ciclo de mejora, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos falló? ¿Cómo le hacemos? Y volvemos a medir para que eso nos vaya llevando cada vez más lejos, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que, o sea, a ver, las empresas hoy con todo el mundo tan cambiante que tenemos tienen que transformarse y un elemento fundamental de esa transformación es la gente. Entonces tenemos que entender que lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar necesariamente a donde queremos llegar. Entonces tenemos que empezar a ajustar ese mindset para poder llegar a esa parte. Creo que el estudio lo que hace es, pone muy oportunamente, oye, el tema de innovación es algo importante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el Center for Talent Innovation que nos dice, cuando tienes una cultura de inclusión, y hablamos aquí en temas de liderazgo, porque no basta ponerlo en políticas, se tiene que vivir realmente una cultura de inclusión y eso no se vive si no se permea desde el equipo de liderazgo. Entonces, cuando tienes una cultura de inclusión, tienes hasta 3.5 veces más probabilidades de generar innovación y de que tu gente se sienta con la seguridad psicológica para levantar la mano, porque es un tema muy importante. El tema de seguridad psicológica no es solo que yo levante la mano y exprese una idea, es saber que puedo levantar la mano y expresar mi idea sin temor a represalias, saber que mi idea alguien la va a apoyar y que la va a implementar. Son esos 3 pasos, porque si no voy y digo una idea, me voy muy feliz a mi casa y ahí muere, ¿no? Entonces sí es importante que haya ese seguimiento. Creo que es algo muy importante que las empresas entiendan que tenemos que sumarnos a esto. Veía el otro día que los últimos 6 CEOs de Coca-Cola, solamente uno de los últimos 6 CEOs ha nacido y crecido en Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque necesitas gente que tenga diferentes perspectivas si eres una empresa global. Sí, estoy de acuerdo. Y también lo mencionaba Michelle hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de innovación, no solamente, muchas veces pensamos en innovación como un producto, pero la innovación está en los procesos, está en los servicios, está sí en el producto, está en cómo manejas la cultura organizacional de la empresa. La innovación puede estar en cualquier punto dentro de la cadena de principio a fin dentro de una empresa. Y eso involucra también la gente y cómo está, de nuevo, interactuando los unos a otros dentro de esa organización. Y para que haya esa innovación, normalmente que necesitas pensar diferente, traer nuevas ideas a la mesa. Y para lograr eso, necesitas que las personas que están pensando tengan experiencias, información, hayan nacido en diferentes países, tengan diferentes estudios, tengan diferentes infancia o experiencias que las trajo hasta donde están hoy día y que en base a esas experiencias pueden entonces dar ideas diferentes, innovadoras, que sean escuchadas, que sean tomadas en cuenta y cuando tienes y puedes poner a diferentes personas en una mesa, tienes entonces diferentes perspectivas. Versus a cuando solamente lo estás viendo desde un solo lente, desde un solo punto de vista y que cuando vas a salir al mercado con una comunicación, una idea, un reclutamiento, por ejemplo, dejas de ver tantas áreas de las cuales podrías tomar provecho y acelerar. Entonces, creo que el documento también, no solamente tenemos una responsabilidad con la sociedad de realmente cerrar esa brecha que existe hoy día, en cómo eso puede impulsar, ya lo mencionaba también Fátima, y en el documento están todos esos datos duros de cuánto podría impulsarse el PIB y cuánto eso puede abrir también a mejoras de salud, mejoras de educación, mejoras en seguridad, en tantas cosas, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general. Entonces, viéndolo desde el punto de vista sociedad y también desde el punto de vista empresa, ¿no? Está demostrado que la diversidad y la inclusión tienen un impacto en el bottom line financiero de la empresa. Sí, yo creo que agregando un poco a eso, es un detonador, me parece a mí, que esta investigación o el paper de realmente darse cuenta el gran regalo que la diversidad te da, porque creo que no lo vemos desde ese ángulo. Yo creo que es el poder de mayor enriquecimiento posible que una organización pueda tener y que está en gran parte de lo que nosotros vemos apagado, ¿no?
Entonces, si volteamos un poco lo que nos da a nosotros la diversidad para lograr algo tan importante, crítico, estratégico y probablemente uno de los valores más importantes que hoy día las organizaciones tienen, como la innovación, es pues creo que un llamado relativamente importante en términos de competitividad, sustentabilidad y el poder decir cómo llegas a tus resultados. No es ya solo llegar a los resultados, es cómo estoy llegando y cómo la gente participa en esto y las formas de trabajo hacen eso algo sostenible en el tiempo. Lo cual para mí, hablando del bottom line aquí con Ada, no hay una ecuación mucho más certera que esa para poder garantizar eso. Claro, y algo muy importante que dices, Mitch, el tema de la innovación como un valor, igual la diversidad e inclusión como un valor, ¿no? Cuando las empresas tenemos misión, visión, valores, o sea, si se marcan ese tipo de conceptos como un valor de la empresa, es más fácil bajarlo a la cultura, ¿no? Y mucho también lo que dice Ada, o sea, la idea de abrir que tú en la empresa tienes diferentes personas, diferentes maneras de pensar, ahí tienes un equipo entero para innovar. O sea, para decir, oigan, tenemos esta situación, o abrir la puerta para que la misma gente dé ideas, ¿no? Ideas de todo tipo, ideas que a veces nosotros no vemos, ¿no? Como, no sé, ¿por qué no cambiamos? Me pasó en mi empresa, ¿no? ¿Por qué no cambiamos las botellas de agua por un garrafón? No sé, por decir. O sea, ideas que tú no ves porque estás muy cerrado en tu grupo de innovación y no te das cuenta que alrededor tienes un equipo entero diverso con diferentes ideas que te puede ayudar a innovar, ¿no? Entonces, ya están marcando el tiempo. Entonces, en los últimos minutitos que tenemos, les preguntaría esto último y si pueden cerrarlo también con un mensaje que quieran decir. ¿De qué manera este paper y sus empresas y el mensaje que nos puedan dar nos puede seguir impulsando a tener acciones que vayan hacia la innovación, pero sin dejar atrás la diversidad, o sea, que vayan juntos? Pues hay que reconocer que realmente todas y todos ganamos con la diversidad y con la inclusión, que al final del día, y además, o sea, como todas ganamos, también todas y todos tenemos un papel que jugar en todo esto, ¿no? Y es algo que puede empezar a cambiar saliendo de este panel. Entonces, no tenemos que esperar a que el gobierno haga superpolíticas, queremos que pase para que tengan mayor alcance, pero hoy dentro de nuestros centros de trabajo puedes empezar a incorporar prácticas que no necesariamente son de alto costo para poder incrementar esta diversidad. Gracias. Sí, vuelvo a mi punto de que yo creo que las empresas pueden ser un gran agente de cambio. Nosotros tenemos estudios que nos indican que cuando damos una sensibilización en la empresa, esa persona sale y tiene un impacto en 3 personas afuera. Entonces, yo creo que esto es algo sumamente importante, entender la responsabilidad que tenemos todos de crear un mundo y una sociedad mucho más equitativa, porque temas de micromachismos, temas de estos patrones, estos sistemas que comentábamos, los replicamos todos. Entonces nos toca, y creo que este es un muy buen punto, o sea, verlo desde el nivel de empresa, cómo podemos cambiar estas pautas, y a nivel personal también hacer una reflexión y darnos cuenta de que todos desde nuestra trinchera podemos generar un cambio positivo y hacer un mejor mundo para los demás. Y todos podemos ser aliados de alguien más. Yo soy gay, pero puedo ser aliado de una persona trans, los hombres pueden ser aliados de las mujeres, y si todos ayudamos y buscamos cerrar sus espacios, creo que vamos a tener una sociedad mucho más humana. Sí, totalmente. Gracias. También, y lo decíamos antes, medir las cosas. Y no es por un tema de tener una cuota, es por un tema de que lo que no se puede medir, no puedes saber si realmente está avanzando en la dirección en la que quieres. Y que si no está avanzando en esa dirección, puedes hacer ajustes y retomar el camino. Y por eso, parte de lo que contribuimos justamente a este paper, a Bold Diversity, es cómo está haciendo Dell Technologies para medir ese avance, cuáles son esos objetivos claros específicos hacia el 2030, y que les dejo algunos solamente como ideas de cosas que se pueden implementar que no tienen un costo o un mayor costo dentro de la empresa, como por ejemplo que al menos el 95% de las personas de la empresa tomen o tengan cursos y aprendizajes claves en temas de diversidad, de inclusión, de micromachismo o de acoso o de prejuicios que pueden ser inconscientes o no, pero de esta manera empiezas a cambiar esa cultura organizacional, empiezas a abrir
también la mente de las personas hacia la diversidad y la inclusión y a tener un mayor impacto. Y también cómo estamos midiendo, por ejemplo, que todos estos esfuerzos que hacemos en apoyar, en empoderar a personas más vulnerables, asegurar que el 50% estén destinados a aquellos que se denominen como niñas, mujeres o personas de sectores más marginados, por decirlo de alguna manera. Pero si lo medimos, podemos asegurarnos que los esfuerzos realmente vayan en la dirección correcta y hacia donde queremos llegar. Sí, gracias. Yo te acompaño, Ada, en eso. Yo creo que el primer paso es perder un poco el miedo a medir y que con esa medición hagas el plan de acción que quieras, pero haz un plan de acción, sea pequeñito, grande, chico, mediano, pero algo que te lleve a mejores lugares. Porque toca hacerlo, porque es lo que hoy día nos corresponde como líderes y como empresas accionar en esta dirección. Y no solamente porque es lo que representa una mejor empresa, una mejor forma de hacer las cosas, pero porque eso obviamente trae beneficios para toda la sociedad, para mejores empleos, para mejor libertad en ser quienes queramos ser en las organizaciones, en conseguir nuevos consumidores, en un mejor planeta, en mejor educación para nuestros hijos. Entonces yo creo que la verdad que los beneficios son infinitos, pero es lo que toca hacer, independientemente de los beneficios tangibles, económicos que te puede traer una organización, es lo correcto por hacer y avanzar en esa dirección. Sí, exacto, es lo correcto. Y para cerrar, porque ahora sí ya nos pusieron que hasta aquí, los invitamos por favor a que vean el documento, que lo lean, que lo compartan. Todos ustedes están en la premier del mismo, pero lo importante es compartir, porque compartir información es un regalo que podemos hacer como líderes y como agentes de cambio, y una manera de hacerlo es que nos ayuden a compartirlo, que lo lean, que se sumen a esto y cómo esos casos de éxito y cada uno de nosotros realmente podemos aportar a esa diversidad, a esa inclusión y sin duda a una innovación para hacer un mundo mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos. Las felicito nuevamente, gracias a todos ustedes y gracias por la invitación, Michi. Muchas gracias, Edu. Y pues bueno, yo cierro también agradeciendo a todo el equipo detrás de esto, porque sé que han trabajado y hemos trabajado mucho para lograr esto. Así que felicidades a todos los equipos de ustedes, y incluyendo al mío también, por todo el esfuerzo para lanzar esto el 8 de marzo. Muchas felicidades. Gracias.